Hola, buenas noches a todos los que nos ven por la pantalla de Señal Colombia y en streaming de rtvcnoticias.com. Bienvenidos a De qué se habla a las 7. Hoy tenemos 4 temas que hacen parte de la conversación de los colombianos. Hablaremos de las importaciones de oxígeno en Colombia ante una posible escasez por la alta demanda en las unidades de cuidados intensivos y también cómo se han manejado los tratamientos de otras enfermedades respiratorias en el sistema de salud. Vamos a hablar también de la nutrición en la pandemia y para finalizar de fútbol y de las distintas posibilidades que tienen los equipos en el rentado nacional y en sus compromisos internacionales. Bienvenidos. Feliz noche, hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar aquí en De qué se habla a las 7. Y comenzamos con estas imágenes que fueron captadas en las últimas horas en la provincia de Gansu, en el noroeste de China. Allí una inmensa nube de arena cubrió viviendas, fábricas y edificios, causando contaminación y varios accidentes de tránsito. Los meteorólogos pidieron a los habitantes de la provincia permanecer en sus viviendas y con las ventanas bien cerradas, ya que otro fenómeno similar o de similares características pues podría presentarse entre hoy y mañana. ¿Qué tal estas imágenes, Daniela? Impresionantes, qué susto, José Fernando. En las últimas horas, el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, dio a conocer el decreto que da vía libre a la importación de oxígeno para poder atender la emergencia generada por el tercer pico del COVID-19 en el país. Aquí están sus declaraciones. En el marco de las necesidades de esta emergencia sanitaria derivada del COVID-19, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, después de consultar al Comité de Asuntos Arancelarios y Aduaneros, tomó la decisión de un diferimiento arancelario, es decir, la reducción del arancel del 5% al 0% para oxígeno y concentradores de oxígeno. De esta manera, damos respuesta a una necesidad que en este instante se tiene en nuestro país para enfrentar el COVID-19. Simultáneamente a esto, el Ministerio ha decidido hacer un proceso de facilitación de comercio para estas importaciones a nuestro país. Según cifras de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, durante el mes de abril se ha incrementado en un 74% la demanda de oxígeno en nuestro país. Y para hablar de este tema nos acompañan Ingrid Reyes, ella es directora de la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la ANDI, y también Carolina García, directora técnica de Oxisalud ahí en Medellín. Muchas gracias a las dos por acompañarnos en De qué se habla a las 7 y comienzo con Ingrid. ¿Cuál es la realidad en el suministro de oxígeno hoy en el país después de ver la situación en el departamento de Antioquia? ¿Qué tal? Daniela y José, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La realidad es que los departamentos de la costa y de Antioquia están demandando altas cantidades de oxígeno durante este tercer pico de la pandemia. En este momento ya llevamos con un pico en estas regiones de más de 5 semanas, que ha obligado a enfocar todos los esfuerzos de producción, de logística del oxígeno a nivel nacional en estas zonas. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Estamos atendiendo estas zonas con las plantas de producción de oxígeno aledañas. Además, estamos soportando esas sobredemandas que no se tenían estimadas con plantas que se encuentran ubicadas principalmente en Cundinamarca y en el Valle, desplegando toda la logística necesaria para que el oxígeno siga llegando oportunamente a todas las clínicas y hospitales. Andrea, ¿cuál es la diferencia entre el oxígeno industrial y el oxígeno medicinal? Buenas tardes. Bueno, el oxígeno realmente se obtiene a través de unos procesos especializados, son procesos industriales especializados, y las plantas productoras tienen unas características muy especializadas asimismo que logran alcanzar unos niveles de pureza bastante elevados. El oxígeno se puede obtener a través de dos métodos. Uno viene siendo la producción por licuefacción del aire, que es la producción que se desarrolla en las plantas criogénicas existentes en el país, y otra viene siendo una producción in sitio, que es una producción de oxígeno por PSA, que es una producción que tiene una pureza cercana al 93%.
El rango de pureza está entre el 90 y el 96% para esa producción, y cuando hablamos de la producción criogénica se alcanza una pureza que supera incluso niveles del 99%. Para procesos industriales, la pureza, digamos que es un poco más exigente, la pureza es incluso superior a un 99.5%, pero cuando hablamos de procesos medicinales, de la producción del medicamento, nos estamos enfrentando a un sistema de buenas prácticas de manufactura que tiene una cantidad de características y de requerimientos que garantizan que verdaderamente durante todo el ciclo productivo se lleva un control del medicamento y de esa manera es un producto de calidad apto para entrar en contacto directo con el organismo humano, que es lo que desde el punto de vista farmacéutico realmente entramos a controlar. Ingrid, ¿se ha contemplado tal vez y además es posible adaptar el oxígeno industrial para uso medicinal dada la contingencia? Sí, en este momento ya hemos adelantado importantes acercamientos con el INVIMA, que es el Instituto Sanitario Colombiano, con el fin de verificar caso por caso, casos particulares, casos concretos, porque no es seguro abrir la puerta para que cualquiera pueda usar oxígeno industrial en aplicaciones medicinales, para verificar efectivamente lo que acaba de decir Carolina en cuanto a esos niveles de pureza y poderlo certificar como gas medicinal apto para entrar en contacto con un paciente. Ya se encuentran adelantadas esas conversaciones con el fin de poder garantizar un uso industrial, convirtiéndolo en primera instancia en medicinal, para luego sí proceder a aplicarlo a los pacientes. Se debe surtir ese proceso de verificación previo para poder atender a un paciente con un oxígeno de esta fuente. Carolina, ¿cómo es ese proceso para producir el oxígeno? ¿Qué se necesita? Bueno, el oxígeno se obtiene del aire. Digamos que el aire tiene una composición donde en la mayor proporción encontramos nitrógeno, aproximadamente un 78%, y hay un 21% que corresponde a esa proporción de oxígeno. Cuando hablamos de la producción entonces de oxígeno, digamos que los sistemas, las plantas productoras, lo que hacen es lograr separar esos gases del aire y obtener ya el oxígeno a un nivel de pureza elevado. Ahí es donde les mencionaba, por un lado podemos obtener una pureza cercana al 93%, en un rango entre el 90 y el 96%, y por el otro lado una pureza superior al 99%. Entonces, eso es lo que se logra en este tipo de plantas que son altamente especializadas y con unos controles bastante, digamos que sistematizados, bastante parametrizados, que permiten asegurar el cumplimiento de las especificaciones en los procesos. Y a través del sistema de buenas prácticas de manufactura, desde el punto de vista medicinal, es donde garantizamos que efectivamente se surten todos esos controles para que el producto tenga la calidad exigida y pueda ser utilizado en pacientes. Siendo este un elemento, pues en este momento vital, yo quiero preguntarle, Ingrid, ¿ustedes no estimaron de pronto que podía venirse ese desabastecimiento? Es decir, porque por ejemplo en América Latina, en México ya se había presentado durante la pandemia el desabastecimiento. ¿No se podía prever en vez de reaccionar como estamos reaccionando en este momento? Se viene reaccionando desde hace muchos meses atrás. Cómo se han venido preparando las plantas con procesos de importación de equipos para su optimización, con procesos de importación de cilindros, de concentradores de oxígeno, precisamente para estar preparados durante el curso de la pandemia, y eso ha venido permitiendo que se hayan podido superar, no sin dificultades, pero sí satisfactoriamente al final de cuentas, el primer y el segundo pico de la pandemia. Este tercer pico de la pandemia, el inconveniente que se ha tenido es que se presentó de una manera abrupta. Los contagios crecieron prácticamente en un par de días. Estos contagios, a diferencia de los picos anteriores, han sido contagios muy sostenidos en el tiempo. Es decir, el paciente contagiado que entra a UCI tiene una estancia hospitalaria, ha tenido una estancia hospitalaria mucho más larga que la que han tenido pacientes de los picos anteriores. Esto se debe también
a los cambios, a las mutaciones que ha tenido el virus, que en este momento hemos evidenciado que es un virus más agresivo, que hace que el paciente demande más oxígeno, consuma más oxígeno, y eso fue lo que llevó a ese desequilibrio en el abastecimiento. Otra situación que hay que contemplar es que dos zonas consideradas importantes del país con grupos poblacionales importantes se encuentran en picos simultáneos, que son la costa y Antioquia. ¿Qué ha pasado en picos anteriores? Que los picos han sido regionalizados, se han presentado por regiones de manera independiente, lo que permitió en su momento atenderlos de esa misma manera, de manera independiente, e ir saliendo, por decirlo así, uno del otro para ir rotando esa capacidad de oxígeno por el país. Cada pico claramente es impredecible, cada pico tiene un comportamiento muy distinto, muy particular. Claramente eso es una alerta para que nos sigamos preparando aún más, para que sigamos estableciendo planes de contingencia. Y por eso es que en este momento nos encontramos trabajando de la mano del Ministerio de Comercio, del Ministerio de Salud, del INVIMA y de Colombia Productiva y de muchas otras entidades del gobierno, para salir adelante como país en esta situación. Importante el autocuidado, no hay que relajar las medidas. Esto fue otro factor. Las personas, empezó el proceso de vacunación y evidenciamos un relajamiento importante en la población, que llevó también al incremento de contagios desmedidos. Es muy importante continuar con las medidas de autocuidado, y en las IPS hacer un consumo muy racional del oxígeno, verificando dónde se puede evitar cualquier desperdicio de este gas medicinal. Con ese trabajo que usted nos dice que están haciendo con diferentes entidades, y suponiendo que este pico pues siga creciendo, ¿podríamos decir entonces que estamos en la capacidad de abastecer el oxígeno según la demanda que hoy exige la pandemia, no solamente para el tema del COVID, sino también para esas personas que dependen del oxígeno, que vemos que lo tienen en su casa, que tienen que trasladarse constantemente con él? En este momento estamos atendiendo las IPS del país, de todo el país, y también los pacientes domiciliarios. En el punto de pacientes domiciliarios hago un llamado muy especial, y es a que los pacientes devuelvan los equipos, devuelvan los cilindros y los concentradores de oxígeno tan pronto se alta, ya que muchas personas los están reteniendo en sus casas, de pronto por temor a que otro miembro de la familia se enferme, o amigo se enferme también, y no lo devuelven a las empresas de gases. El llamado es a revisar el número de atención al usuario que se encuentra en estos equipos, solicitar la recolección gratuita y devolverlos lo más pronto posible, tan pronto se dejen de utilizar, porque es una oportunidad más para seguir salvando vidas. Bien, pues muchísimas gracias. Agradecemos a Ingrid Reyes, directora de la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la ANDI, por atendernos, y también a Andrea Martínez, directora de calidad, empresa y distribuidora de oxígeno Oxy 50, por acompañarnos aquí en De Qué se habla a las 7. Muy amables. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, y hoy también nos preguntamos en De Qué se habla a las 7 sobre los efectos que ha tenido la pandemia en el suministro de oxígeno para personas que sufren enfermedades cardíacas, hipertensión, asma o enfermedades respiratorias agudas. Para hablar de este tema y cómo se ha vivido esto desde quienes atienden a pacientes con estas dolencias, nos acompaña Claudia Jiménez, terapeuta respiratoria, especialista en fibrosis quística y asma, y Óscar Barón, presidente de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica. Buenas noches, Claudia. ¿Qué dificultades han tenido las personas en Colombia que sufren de enfermedades respiratorias diferentes al COVID? Hola, te cuento que las personas con fibrosis quística, que son las que yo trato, han sufrido bastante con el problema del COVID. Primero, porque no las han dejado de lado, los medicamentos se los están atrasando muchísimo, la entrega de oxígeno, que son pacientes que requieren oxígeno en alguna parte de su patología, también les retrasan mucho esta entrega. Entre oxígeno y medicamentos ellos han sufrido muchísimo.
Sí, es importante tener en cuenta que, como lo hemos venido hablando, el oxígeno es un medicamento. ¿Cuál debe ser, digamos, el grado para medir la necesidad de oxígeno en el cuerpo, doctor Oscar? Se lo pregunto porque muchas veces pues ocurre que las personas por ese desconocimiento pues se llevan este oxígeno a la casa y le suben creyendo que la potencia, digamos, entre mayor capacidad de oxígeno, pues usted va a respirar mejor, pero entonces no es así porque esto es un medicamento y lo que puede es terminar afectando su cuerpo, ¿es así? Sí, buenas noches. Pues nosotros tenemos unos parámetros bien establecidos para dosificar el oxígeno en las personas. El método más preciso, confiable, fácil y portable es medir la saturación de oxígeno. En Bogotá, una saturación de oxígeno de 90% hacia arriba puede ser aceptable para una persona, de tal manera que cuando el paciente o el enfermo tiene una saturación por debajo de 89%, tendríamos que ponerle un suplemento de oxígeno. Lo ideal es que las personas estén en saturaciones alrededor de 92 o 93%, pero por la altura de Bogotá eso no se logra fácilmente, de tal forma que una saturación de 90% podríamos considerarla como aceptable para un paciente. ¿Qué efectos ha tenido la pandemia en los niños que sufren, por ejemplo, afecciones respiratorias? Me imagino que son un poco más vulnerables. Bueno, ahí depende exactamente de qué patología respiratoria estemos hablando. Saquemos esto en varios grupos. El primer grupo, el más frecuente, son los pacientes asmáticos. Estos pacientes, por tener unas vías respiratorias sensibles, por tener unas vías respiratorias fácilmente afectables, pues deben cuidarse mucho, especialmente de las infecciones virales. Paradójicamente o llamativamente, lo que hemos visto durante esta pandemia es que la mayoría de pacientes que sufren de asma han aceptado muy bien las recomendaciones de aislarse, las recomendaciones de evitar el contacto con personas enfermas, la recomendación de usar las mascarillas, y esto ha llevado a que estén bastante bien controlados y que la afectación respiratoria de estas personas ha sido menor y en general están bien controlados. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que si el paciente abandona su tratamiento, abandona sus cuidados, abandona su seguimiento, pues puede tener el riesgo de que se reactive la enfermedad y ahí sí tenga un especial riesgo frente a la afectación por COVID o por cualquier otro virus. Claudia, mire. Mencionamos recientemente, perdóname, el tema de los pacientes con fibrosis quística y enfermedades pulmonares crónicas severas. Sí. Estos pacientes sí tienen que tener un cuidado muy especial porque su sistema respiratorio está bastante afectado, tiene un daño bastante grave, lo cual hace que cualquier infección respiratoria y especialmente una infección por COVID pudiera ser muy dañina y muy peligrosa y conlleve unas complicaciones muy fuertes. De mucho cuidado, sobre todo en los niños. Claudia, ante la situación que estamos viviendo por falta de oxígeno y en caso de llegar a una escasez general, ¿existen tratamientos alternos para las enfermedades respiratorias? Pues realmente para la falta de oxígeno, sí, indiscutiblemente solamente el oxígeno es lo que necesitamos. Pero hay tratamientos para las enfermedades respiratorias. Y si hablamos para la fibrosis quística, ellos requieren un tratamiento estricto desde que nacen, desde que se diagnostica a estos pacientes para evitar daño pulmonar a largo plazo. Entonces es un tratamiento de alto costo, es un tratamiento que es de todos los días, es un tratamiento que incluye no solamente oxígeno, es un tratamiento que incluye nebulizaciones, que incluye enzimas, que incluye suplementos digestivos, porque es una enfermedad multisistémica. Entonces es muchas cosas las que ellos requieren, mucho el cuidado que ellos necesitan y de lo que estamos pidiéndole, por favor, al INVIMA y a MinSalud, que no nos los dejen de lado en la vacunación, porque son niños, muchachos, jóvenes, que ya son adultos y no nos los han incluido en la vacunación contra COVID.
Oscar, doctor, ve uno en las calles a las familias, los padres de familia con tapabocas, pero a los niños sin tapabocas. ¿Esto está bien? Digamos que si hay un reporte que no son, digamos, tan afectados, no hay una mayor afectación en menores de edad, pero sí hay reporte de niños que están en cuidado intensivo, que han recibido tratamiento, etcétera. ¿Esto está bien, que los niños no tengan esa protección? Bueno, lo ideal es que los niños también se protejan de las infecciones igual que los adultos. Y yo creo que a partir de los 2 y medio años de edad, en que un niño ya tiene algo de conciencia frente al beneficio del tapabocas y que él puede autorregularse en el uso y darle cierta autonomía en el uso, se podría usar sin ningún problema. El problema es en los niños muy pequeños, donde pues el niño no puede detectar en qué momento está sintiendo algo de asfixia o pérdida de la oxigenación, y hay que estarlos vigilando un poquito más de cerca, de tal manera que no hay una recomendación frente al uso de tapabocas de manera obligatoria en estos niños pequeños. Se supone que los niños pequeños tienen un flujo de aire más pequeño y que la cantidad de aire que expiran y que eliminan hacia el ambiente es más pequeña, y eso los hace menos favorables para diseminar las infecciones respiratorias. Eso es lo que ha hecho que tengamos un poquito de menos precaución con los niños pequeños. Pero yo le diría que en términos generales, todos los niños en capacidad de portar un tapabocas deberían usarlo en lugares públicos, en lugares donde hay posibilidad de contagio, porque esto definitivamente disminuirá la posibilidad de que se enfermen. Sí es cierto que los niños tienen menos tendencia a sufrir enfermedad por COVID, menos tendencia a complicarse, menos tendencia a tener enfermedad severa, pero no están exentos de la infección ni están exentos de que adquieran el virus y sean transmisores de la enfermedad. De tal manera que también hay que tener cuidado con ellos. Claudia, ¿cómo poder manejar las secuelas que deja el COVID en pacientes con algunas enfermedades crónicas que por supuesto pues logren sobrellevar el virus? ¿Cómo poder manejar esas secuelas que deja, que hemos visto también que son pues bastante fuertes y generan un impacto muy alto en el organismo? Bueno, yo te podría hablar del manejo de las secuelas por parte respiratoria y por parte de la parte física. Es importantísimo en parte respiratoria rehabilitar este pulmón que estuvo contagiado, y lo mismo la parte muscular. Hacer ejercicio, hacer los ejercicios tanto respiratorios como físicos ayuda bastante para la rehabilitación, y también la parte psicológica. Los pacientes que han estado en cuidado intensivo quedan traumatizados, y la parte psicológica toca que un psicólogo les dé apoyo para que ellos salgan adelante. Es importante un equipo multidisciplinario para esta rehabilitación. Según la experiencia que usted tiene con este virus, ¿por cuánto tiempo es normal que persistan estas secuelas? Bueno, realmente no tengo mucha experiencia con las secuelas, pero se ha visto hasta ahora, lo poco que hemos podido ver, ya vemos que 6 meses y todavía continuamos viendo algunos síntomas, algunos signos de problemas respiratorios. No sé, el doctor Oscar Barón nos podrá decir un poco mejor qué secuelas y al cuánto tiempo las ha visto. Barón, importante hablar de las secuelas y brevemente también incluir, ya que estamos hablando de la protección a los menores, ¿se podría contemplar o usted, digamos, vería pertinente la vacunación en menores de edad, en niños, puesto que ahora pues se está dando que este virus pues está llegando más a los jóvenes y a los menores de edad? Sí, en primer lugar, las secuelas del COVID son secuelas de diferente magnitud, van muy en relación con el daño que haya sufrido el tejido pulmonar y las vías respiratorias por el COVID, de tal manera que los pacientes que tienen neumonía por COVID o tienen agresión severa por COVID, han necesitado ir al cuidado intensivo, han estado en ventilación mecánica, pues son pacientes que quedan con unas secuelas muy severas que los limita en su funcionamiento, les afecta fuertemente la oxigenación, y son pacientes que generalmente quedan dependientes de oxígeno a largo plazo. Generalmente son pacientes que duran 6 meses, 1 año, dependiendo de oxígeno o con limitación para la actividad física. En algunos casos, el paciente expresa tos
como un síndrome post-COVID en el que parece haber una agresión a los bronquios similar a lo que pasa en el paciente asmático y quedan con tos o con hiperreactividad bronquial, es decir, quedan con los bronquios muy sensibles y cada vez que hacen ejercicio, cada vez que hacen una exposición a frío, a polvo, a humo, desencadenan tos y hay que darles tratamiento con medicamentos que disminuyan esta sensibilidad de los bronquios. De tal manera que es importante que estos pacientes continúen en un seguimiento médico muy estricto, los médicos los controlen y muchos pacientes van a rehabilitación pulmonar también en programas especializados para recuperar a estos pacientes. Pues muchas gracias a los dos por aportar en nuestra conversación. Claudia Jiménez, terapeuta respiratoria, y también al doctor Óscar Barón, presidente de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica. Gracias por estar en De Qué se habla a las 7. Bueno, José Fernando, y yo pues no me olvido de los videos divertidos de los animales, entonces quiero que vea esta escena de este perro de raza boxer que desarrolla sus mejores aptitudes para poder comerse una tajada de pizza creyendo que nadie lo estaba viendo. Vea eso. El nombre de este perro es Randy y hace todo por comerse este trozo de pizza. Véalo ahí, lanza la patica. Ay. Ay, son tan lindos, vea eso, miren. ¿Será que sí lo coge o no? No, por supuesto, toda la pizza. Yo creo que se la va a comer. ¿Cuál tajada? ¿Se va a comer la pizza entera? Ahí está. ¡Y no se la comió! ¿Solo la comió? No. Oiga, toda esa espera y no comerse la pizza. Sí, nosotros aquí pendientes que se lo va a comer y no se lo comió, la botó, pero bueno, nada que hacer. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con más aquí en De Qué se habla a las 7. Los invitamos a que participen con nuestro numeral Hablemos de en @RTBC Noticias por Twitter. Ya nos vemos. Regresamos a De Qué se habla a las 7 y José Fernando, yo le tengo un reto. Mire, ¿cómo le parece que el famoso TikToker Darío Covington publicó un video en el que mostró el funcionamiento de un aparato que simula el dolor abdominal que sufrimos nosotras, las mujeres, cuando pasamos por el ciclo menstrual? En este video se ve a este hombre intentando cocinar, pues mientras que se retuerce del dolor que le genera ese aparato. ¿Usted se animaría a probar el aparato, a ver qué se siente, a ver qué sentimos nosotras? Por supuesto, pues no le veo ningún problema, me imagino, y realmente las consideramos todos los hombres, por lo menos. ¿Está seguro? Piénselo 2 veces porque vea las caras que está haciendo. No importa, es posible hacerlo, además para ponerse en los zapatos de que siempre es bien importante y ver lo que ustedes padecen, que siempre les tocó difícil. Pues sí, tal cual. Pero yo creo que está exagerando un poquito. No, es que ¿usted qué opina? Yo sí creo que le está doliendo mucho. Y bueno, sí, los hombres también exageran un poquito. Si con una gripa parece que se fueran a morir, imagínense esto cómo será. Todo a favor suyo. Este año ha sido realmente difícil para la economía. Las condiciones de vida de los hogares colombianos vienen en detrimento. Así lo señala al menos el más reciente informe del DANE, en el que se evidencia que, ojo, el 76% de los hogares tiene ahora menos posibilidades que hace un año de comprar artículos de primera necesidad como alimentos, ropa o zapatos. Además, ojo a esta cifra, 1,7 millones de personas no tienen la posibilidad de consumir 3 comidas al día. Resultados que reflejan, por supuesto, los problemas de desnutrición que está generando la pandemia. Para hablar de este tema, hemos invitado hoy al padre Daniel Saldarriaga, director del Banco de Alimentos de Bogotá, y también a la doctora Olga Lucía Pinzón, nutricionista miembro del programa Renace de telerehabilitación post-COVID de la Universidad Nacional. Gracias a los dos por acompañarnos hoy en De Qué se habla a las 7 y vamos a empezar con usted, padre. ¿Cómo están apoyando, cómo están ayudando a garantizar la alimentación a los más vulnerables en estos tiempos de pandemia? La dificultad para encontrar alimentos está para 1.7 millones de familias. Y en el Banco de Alimentos salvamos productos y queremos ser un puente que une a muchos que sirven. El año pasado, con más de 1.500 organizaciones, pudimos llegar a cerca de 1.500.000 personas en Bogotá y en muchos rincones de nuestra querida Colombia. Fueron muchas las personas que manifestaron con su generosidad que ayudar era la vacuna contra el virus del hambre. Sí, padre Saldarriaga, una persona, por ejemplo, que está pasando por un momento difícil económicamente,
¿cómo puede acceder al apoyo del Banco de Alimentos? ¿Qué puede hacer para acceder una persona que en este momento tiene dificultades? El Banco de Alimentos no le entrega alimentos a ninguna persona en particular, solo llegamos a través de las organizaciones. Y esas organizaciones están dentro del territorio de Bogotá, nuestro departamento de Cundinamarca y en muchas ciudades de nuestro país, especialmente los bancos de alimentos que están en las otras 22 ciudades, a través de la pastoral social y a través de organizaciones a las que algunas entidades quieren ayudar. Podemos hacer la entrega de los productos. El banco como tal no los entrega directamente, pero queremos que a los que les entregamos la ayuda, de una manera responsable, de una manera ordenada, les lleguen los productos, tanto para calmar el hambre como para mejorar sus condiciones de pobreza y poder satisfacer la necesidad de esos alimentos y nutrientes de los que ellos requieren para una vida sana y saludable. Padre, ¿y los ciudadanos, los colombianos, pueden aportar en esta causa, pueden apoyar esta causa? Y si sí, ¿cómo podrían hacerlo? En su tonito parece que los colombianos fuéramos otros distintos a usted, pero usted y todos los colombianos que nos están viendo aquí se pueden sumar. Es fácil, en www.bancodealimentos.org.co es fácil ayudar. Allí hay un botón donde donar es fácil. También van a poder ver que si tienen una empresa, si tienen productos que quisieran cosechar y donar, porque hoy no tienen el precio que esperaban, productos que se acercan a la fecha de vencimiento, o quieren de alguna manera ayudarle a poblaciones en aquellos territorios de sus afectos, es fácil ayudar. Si alguien nos está viendo y es de Manizales, o es de Cartagena, o es de La Guajira, o es de San Andrés, o de Cúcuta, o Bucaramanga, o de Cali, y quiere ayudar a su región, recuerde colocar Banco de Alimentos y su ciudad y encontrará un banco de alimentos que está muy cerca. Y tenemos todos los bancos una gran asociación de bancos de alimentos de Colombia, ABACO. Y con la asociación estamos queriendo que sus ayudas y las ayudas de los colombianos que hoy ven que la pandemia nos ha puesto frente a un gran reto y frente a una gran oportunidad. Y es que podemos ver problemas y cuando vemos problemas queremos encontrar los culpables o podemos ver oportunidades y ver desde la posibilidad de ver la oportunidad, yo qué puedo hacer ante esa situación. Una gran oportunidad altruista, poder ayudar a los demás en este momento que realmente, pues como lo dice el DANE, son precarias las condiciones para gran parte de los colombianos. 1,7 millones de personas no logran siquiera los 3 alimentos diarios mínimos, pues por lo menos culturalmente aquí en nuestro país. Mire, yo he tenido la oportunidad de estar en Corabastos y veo cómo se pierden verduras, frutas, etcétera, las dejan ahí. Muchas personas llegan a este punto a obtenerlas y a recogerlas. Realmente también vemos cómo en las casas pues desperdiciamos por completo muchas de nuestras frutas, se quedan en la nevera y a veces las botamos porque simplemente están un poquito arrugaditas. ¿Cómo evitar el desperdicio de comida para así también de esa manera aportar a esta causa? Permítanme contar una pequeña historia que nos contaba Juan Carlos Buitrago, que es el director de la Asociación de Bancos de Alimentos esta mañana. En La Guajira se encontró una familia con 6 o 7 niños. Uno de ellos tenía 3 años y está con la misma altura de su hijo que tiene 14 meses. Y otra niña de cerca de 10 años tiene un crecimiento parecido al de su hija de 3 años. Estos niños sufren de desnutrición. Un niño desnutrido es un niño que, por más de que el Estado haga mucho por darle oportunidades de educación y de hacer que él tenga acceso a posibilidades de salud, ese niño va a quedar con un retraso que no se va a recuperar. Nosotros estamos dándonos cuenta de que hay productos que no se alcanzan a comercializar. Corabastos es de nuestros mejores aliados. El año pasado, los comerciantes de Corabastos que nos ayudaron, de los 6.500, cerca de 1.000, nos entregaron casi 4.000 toneladas de producto. 4 millones de los 30 millones de kilos que el año pasado movimos, nos los donaron amigos de Corabastos. Entre los amigos de Corabastos hay unos que están muy bien económicamente, son productores y son grandes comerciantes, otros no son tan grandes, pero allá tenemos un lema:
menos comida en los contenedores, más comida para nuestros comedores. En las familias hoy tenemos un reto grande. Muchos de nosotros, los que ya somos de esta edad y más viejitos, aprendimos que uno se comía todo. Hoy la gente se quiere comer solamente lo que le gusta. Y muchos niños a veces dejan comida en el plato y la mamá, sin escrúpulo, la bota a la basura. Muchas veces tenemos unos cumpleaños, traen unas pizzas, o hay una torta, o se hace una gran lasaña, y no nos comemos todos. Las invitaciones hoy son para pequeños grupos por esto de la pandemia, pero no tomamos la decisión a tiempo de darle al de la portería, de darle a la señora que presta servicios generales, de colaborarle a una señora que vive a 2 puertas de nuestra casa y sabemos que está sola con un niño o sabemos que está sola con su hermano. Qué bueno que la generosidad nuestra empiece por pequeños esfuerzos, donde el primer plato que sirvamos muchas veces es el de alguien que está muy cerca de nosotros, que pasa hambre y al que le podemos ayudar y con el que le podemos decir a Dios, gracias, porque a muchos de nosotros no nos falta el pan de cada día. Padre Daniel Saldarriaga, mil gracias por esta gran reflexión, director del Banco de Alimentos de Bogotá. Muchas gracias por estar con nosotros. Daniela, mire, por ejemplo, un caso en mi conjunto. Tenemos un chat y uno cree que esto pasa en los lugares más apartados o en zonas vulnerables y resulta que hay personas viviendo al lado de uno que no tiene que comer. Y en ese chat nos colaboramos todos y hacemos un banquito casi de alimentos en el conjunto y cada uno va y recoge lo que necesita. Sí, empezar por los más cercanos también cuenta, por esas personas que, como usted lo dice, uno a veces cree que están bien y necesitan muchísima ayuda. Ahora nos conectamos con la doctora Olga Lucía Pinzón, nutricionista, miembro del programa Renace de telerehabilitación post-COVID de la Universidad Nacional. Olga, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y qué problemas alimenticios han aumentado durante esta pandemia? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hay 2 grandes problemas y están en los extremos. Uno es el aumento del sobrepeso y la obesidad, asociado a sedentarismo, a inadecuados hábitos de alimentación que se han fortalecido, se han acentuado en las dinámicas de las familias. Y por otra parte está la desnutrición, o ese riesgo de desnutrición, ese deterioro del estado nutricional que se está presentando por no tener un acceso a una alimentación adecuada. Y como lo venían hablando, es un acceso limitado por los recursos económicos con los cuales no se cuenta para la compra de alimentos saludables. Olga, ¿cuáles son esas necesidades nutricionales básicas que necesita nuestro cuerpo para poder funcionar adecuadamente? Podríamos llamarlo, digamos, como un mínimo vital para que nuestro organismo funcione correctamente. Bueno, mira, en este momento estamos hablando de 3 mensajes en educación nutricional. El primero es el agua, que se nos olvida, pero el agua es un nutriente fundamental. Debemos hidratarnos. Se dice que en la población adulta debemos consumir mínimo 1.5 litros o 8 vasos de agua al día. Y en la población pediátrica debemos reforzar el consumo de agua en los niños, mínimo 6 vasos de agua al día y de acuerdo a sus edades. Otro de los puntos es aumentar el consumo de alimentos fuentes de proteína, vitaminas y minerales. Es decir, que si yo necesito alimentos fuentes de proteína, puedo consumir lo que son las carnes, el pollo, el pescado, el huevo. Puedo incluir las leguminosas y más ahora que estamos viendo todas estas noticias donde el poder adquisitivo no de todas las familias les facilita la compra de estos alimentos. Entonces debemos incluir, por ejemplo, las leguminosas. ¿Qué se está recomendando también para aumentar el consumo de fibra, de vitaminas? Consumir mínimo 5 porciones de fruta al día. Y estamos recomendando que esas frutas sean frutas de cosecha. Entonces, afortunadamente en Colombia hay una gran variedad de estos alimentos y podemos recurrir a esos de menor costo, que son los que se van dando por la temporada de cosecha. Consumirlos enteras las frutas de manera que nos dé un aporte también importante de fibra.
Pues muchas gracias, doctora Olga Lucía Pinzón, nutricionista, miembro del programa Renace de telerehabilitación post-COVID de la Universidad Nacional. Y mañana se celebra el Día Mundial para la Seguridad y Salud en el Trabajo, que este año, según la ONU, se centra en potenciar los elementos del sistema de seguridad y salud para ejercer las buenas prácticas laborales. Por eso, para hablar de la importancia de este tema, y más hoy, cuando la mayoría de personas trabajan desde su hogar, hemos invitado a Catherine Quiñones, experta en seguridad laboral de la empresa Prisart SAS. Gracias por acompañarnos, Catherine. Y bueno, lo primero es, ¿cuáles son las condiciones ideales para realizar un buen trabajo desde casa? Bueno, muy buenas tardes para todos, un gusto pues estar aquí con ustedes. Pues la primera medida es que tenemos que ser conscientes de que debido a esta situación de pandemia, los lugares de trabajo han tenido que migrar desde las empresas a los hogares. Entonces es importante que aprendamos a manejar nuestro cuerpo y a tener en cuenta muchos aspectos relacionados con el trabajo para cuidar nuestra salud. Entonces, uno de los aspectos importantes es la parte de la postura, la posición que nosotros tengamos al momento de trabajar. Por eso es importante que siempre tengamos conciencia de nuestro cuerpo, de las partes de nuestro cuerpo cuando estamos sentados, cuando estamos de pie, cuando estamos ejecutando una labor. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es, bueno, ¿qué elementos tengo yo al momento de realizar mi trabajo? Entonces, si tengo una silla que permite graduar altura o de pronto no cuento con este tipo de implementos en mi casa, pero sí tengo una silla que yo pueda utilizar cosas de casa para lograr un mejor apoyo en mi cuerpo como tal. Mire, doctora, yo le voy a proponer una cosa justamente ya que usted lo menciona. Para que lo tengan en cuenta en RTVC Noticias, que estamos en una postura. Para que probemos con José Fernando, aquí mi compañero, y que usted nos muestre cuáles son esos ejemplos, digamos, de una buena postura, de cómo de una buena pausa activa también. Para trabajar. Entonces, le invito a que se pare y nos muestre. Listo, aquí entonces, con José Fernando. es importante, bueno, vamos a empezar. ¿Me paro o me quedo acá? Te vas a quedar sentado. ¿Listo? Debemos partir de cuál es la postura principal en la cual el trabajador está realizando sus actividades. ¿Sí? Entonces, en tu caso, pues es sentado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos considerar? Lo primero, la posición. Que la silla pues nos proporcione un adecuado soporte lumbar. En este caso, pues tendremos que hacer algunas recomendaciones. Se veía un poquito arqueado, ya lo vamos a perfeccionar, perfecto. Exactamente, entonces ser consciente, tampoco es que estemos con una posición muy rígida, ¿no? Sino que un poquito más relajado, que tu espalda esté más inclinada hacia el espaldar de tu silla para que tengas una mejor posición. Perfecto. ¿Listo? Las piernas no deben estar cruzadas, sino que en lo posible tratar de que las piernas tengan pues una adecuada alineación. ¿Listo? Doctora, yo la interrumpo ahí un momentico, porque a veces pasa que uno está sentado y uno se siente cómodo en una postura que cuando la observa desde afuera pues no es la correcta. Entonces, ¿cómo uno puede identificar que tiene la postura correcta? Ok, entonces mira, nuestro cuerpo nos va hablando, ¿cierto? Ese es el mejor consejo que yo les doy. Escuchemos a nuestro cuerpo, ¿verdad? No, todavía no me dice nada. Entonces, exactamente. Entonces, ¿cuál es la idea? Siempre debemos mirar que nuestro cuerpo esté relajado, esté en una posición confortable, pero que tengamos, pues, nos sintamos cómodos. ¿Listo? Entonces, lo primero, como te decía, siempre un buen apoyo en columna. ¿Sí? Lo segundo, en tu caso yo veo que la silla está un poquito alta porque estamos viendo que tu codo está quedando un poquito más al nivel de la mesa. Entonces tendríamos que bajar un poquito para que tengamos un ángulo de 90 grados acá. ¿Listo? Entonces deberías bajar un poquito más. Un poquito, pero ya no me siento cómodo yo aquí como en mi labor, de pronto sí necesito estar un poquito más arriba. Bueno, pero doctora, yo le invito a que nos sentemos y seguimos aquí desarrollando el tema, y de hecho aprovecho para preguntarle una cosa. ¿Cuándo sabe uno en qué momento se tiene que parar? Porque además de todo esto que le estábamos mostrando aquí a los televidentes a través de nuestro gran modelo José Fernando, hay un momento en el que estar sentado tanto tiempo también es malo. Entonces, ¿cada cuánto tiempo debería hacer uno esta pausa, caminar, pararse, realizar otra actividad? Bueno, se recomienda que las pausas activas se deberían realizar cada 2 horas, ¿sí? Es importante tener en cuenta que si de pronto estamos
trabajando en condiciones en las cuales, digamos, no tenemos un teclado externo, un mouse externo, si estamos trabajando con computador, es necesario que esas pausas se hagan un poco más frecuentes, es decir, cada hora, ¿sí? Adicionalmente, si de pronto el trabajador cuenta con un tipo de antecedente de alguna enfermedad, ya sea un síndrome de túnel del carpo, una epicondilitis, alguna otra enfermedad, es importante que pues se tenga en cuenta de que estas personas se recomienda que hagan sus pausas, obviamente adecuadamente y también un poco más frecuente si presentan una sintomatología pues marcada. Sí, no, y si vienen personas como Catherine, a veces a los lugares de trabajo a la gente le da pena pararse y mover la cadera y empezar normal, párese y haga un momentico la pausa activa, que para eso sirve y para eso están. Sobre este tema, la actriz Marta Liliana Ruiz pues nos dio su opinión a través de un video selfie. Miremos. Hola amigos, yo soy Marta Liliana Ruiz y quiero contarles que a mí, como a muchos de ustedes, nos ha tocado pasar esta época de confinamiento en la casa y hacer teletrabajo. Para eso tengo un espacio diseñado para trabajar. Desde aquí hago yo mis envíos y también mi programa de radio, y este es el lugar en donde yo me siento horas enteras a escribir. Por eso debo tener una silla ergonómica que permita que esté cómoda durante todo el día. Y otra cosa importante, hago 2 pausas, una en la mañana y una en la tarde, donde me dedico a hacer algo que me encanta, bailar. Sí, señores, durante 15 minutos en la mañana y 15 en la tarde. Y otra cosa importante, la hora del almuerzo es en un lugar diferente, en un espacio totalmente diferente, en la mesa del comedor, donde acostumbro a compartir en familia. Un abrazo grande para todos ustedes. Bueno, maravilloso. Marta tiene claras como estos parámetros de cómo trabajar desde casa, como lo decía la doctora. Ahora yo los quiero invitar a que veamos, a propósito de este tema, una encuesta que hicimos en redes sociales, y es cómo ha sido tu experiencia trabajando desde casa. Y esto nos contestaron. La experiencia ha sido buena en un 23.1%, contestó. Mala el 15.4%. Trabajo mucho más el 40% y teletrabajo no te vayas el 21.5%. Pero mire uno cómo podría evaluar esto. Mala 15%, buena 23.1%, sí. Pero resulta que trabaja mucho más el 40%. Claro. Entonces esto es bueno según lo que estamos viendo. O sea, le ha tocado trabajar más, pero es bueno porque están en la casa. Sí, bueno, pero si hace las pausas que nos recomienda la doctora, porque trabajar mucho y pasar horas en un computador sentado, como ya lo veníamos hablando, pues no es bueno, termina siendo todo lo contrario. Es cómodo, sí, trabajar desde casa, pero no necesariamente. Catherine Quiñones, muchas gracias por acompañarnos en De Qué se habla a las 7, y ustedes también. Pues vamos a seguir conversando, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Seguimos conectados con ustedes en De Qué se habla a las 7, y un día como hoy, 27 de abril, pero en 1997, falleció la poeta cubana Dulce María Loynaz, quien ganó el premio Miguel de Cervantes Saavedra en 1992. Bueno, y como vamos a hablar de fútbol, hoy les traigo este video de este gran deportista, a ver si usted lo identifica como está disfrazado. A ver, mírelo pues. Espere, ahí viene. Víctor Aristizábal. Aristigol, realmente se dejó cautivar por el mundo de los TikTok, y aquí está precisamente este video que se volvió rápidamente viral en las redes sociales y ha recibido varios comentarios, entre ellos del exfutbolista, el que más brilla. Míralo, míralo. A ver. Bueno, y hoy volvemos a hablar de fútbol porque sigue la polémica por el cambio de sede para los partidos de los equipos capitalinos. Y además llegó un nuevo técnico al Bayern Múnich. Para hablar de estos temas nos acompaña hoy nuevamente nuestro compañero, que además hizo la promesa ayer y la cumplió, Camilo Pérez. Camilo, ya están definidas las sedes para los partidos de vuelta a los cuartos de final. ¿Dónde van a jugar y pues quiénes serán los perjudicados con esto? Buenas noches, José Fernando, Dani, también un saludo a la distancia, Víctor Hugo Aristizábal. Uno no sabe de pronto nos está viendo ahí con ese nuevo baile diferente, distinto, increíble, ¿no? Ahorita que estaba viendo las imágenes pensaba
campeón de la Copa América en el año 2001, goleador de ese torneo que se realizó acá en Colombia, que el equipo en ese entonces dirigido por Francisco Maturana fue el mejor y hoy en día está haciendo, hay un baile diferente. Esa también es la variedad y la diversidad que se vive en un mundo distinto como el de hoy en día. Y ese mundo es diferente básicamente, ¿por qué? Porque también hay un COVID y el COVID nos hizo cambiar absolutamente todo. Entre eso, la manera de programar o de coordinar los partidos de fútbol. Yo te quisiera responder la pregunta que tú me haces, Dani, pero realmente es muy difícil, ¿no? Porque los perjudicados sí sabemos quiénes son los de Bogotá, así de claro. Deportivamente hablando, son los 3 equipos de Bogotá, pero hay que ver que son perjudicados por algo que está pasando a nivel mundial y que todos somos perjudicados, ¿no? Millonarios tendría una sede ya prácticamente confirmada, se va a confirmar el próximo día jueves en el Manuel Murillo Toro en Ibagué, jugaría allí frente al América de Cali la vuelta, pero los hinchas azules, los aficionados, también el presidente y varios jugadores quieren que se respete Bogotá, por eso el jueves hay otra reunión, a ver si de pronto cambia la cuestión, lo veo realmente muy difícil para el próximo fin de semana. Santa Fe ya tiene su sede en Armenia frente a Fluminense Brasil por Copa Libertadores de América y La Equidad va a tener su partido frente a La Guaira en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira. Entonces ya están esas sedes claras, ¿no? Hay que ver Santa Fe si vuelve a jugar en Armenia frente a Junior, la vuelta o no. Y después si La Equidad avanza o si Santa Fe avanza, vamos a ver qué pasa ahí, ya es otro cantar. Lo concreto y lo que les decía ayer rápidamente es el tema de Millonarios Santa Fe, Equidad o Millonarios Santa Fe en este caso, que son los que tienen más hinchas, pueden jugar donde sea. Pueden jugar en Bogotá, pueden jugar en Medellín, en París, en Tokio, donde ellos quieran. El problema no es ese, porque realmente no hay contagio cuando se juega el fútbol. El problema, claro, aquí es el desorden de bioseguridad que hacen los hinchas. Ese desorden, cuando se reúnen a los alrededores del estadio Nemesio Camacho del Campín, en la zona de galerías en Bogotá, o cuando se reúnen en diferentes casas, bares, ese es el inconveniente. Eso es lo que hay que controlar. No lo otro, porque yo les hago esta pregunta a ustedes. Sí. Gana Millonarios, el campeonato colombiano, queda campeón Millonarios. ¿Los hinchas no van a salir a celebrar? Claro, Pues, no solamente los que están en Bogotá, sino Claro. los que están en diferentes ciudades, como usted lo dice, así es, y eso va a ocurrir, Correcto. entre otras cosas, porque no se está jugando en los estadios con público. Entonces, pues independientemente de donde jueguen, como usted lo está diciendo, sea en la cancha del Campín o en la cancha en Ibagué, pues igual los mismos hinchas se van a reunir. Claro, el llamado es a que no lo hagan, a que tomen conciencia, porque estamos en una situación compleja. Camilo, ¿qué pasa ahora con América, por ejemplo? El técnico parece estar, digamos, siendo no muy querido por la hinchada. ¿Usted qué opina? Bueno, pues a Juan Cruz Real nunca lo han querido, José, nunca en la vida. Desde que llegó no tenía una hoja de vida, no había ganado absolutamente nada, venía de equipos pequeños en el fútbol colombiano, pero cuando la prensa en Cali y varios periodistas también a nivel nacional, muchos hinchas lo querían sacar, fue campeón. Sorpresivamente, hay que decirlo, entró en el puesto número 8 y después, cuando nada un peso por él, fue el campeón justamente de la Liga Colombiana y cayó todas las bocas. Ahora, América estaba igual, jugando mal, sin orden, sin un planteamiento como tal, sin una estrategia, pero de repente entraron al grupo de los 8, en el puesto número 8. Claro, también están jugando Copa Libertadores, vienen de perder frente a Cerro Porteño, están jugando en este momento frente a Atlético Mineiro y juegan después la otra semana también Copa Libertadores de América. El tema es si le alcanza. La verdad yo veo muy complicado, yo no veo que tenga la misma suerte, entre comillas, que completo. tuvo la liga pasada, ¿no? Sí. Entonces hay que ver eso, José. El técnico ya cayó bocas. Vamos a ver si las vuelve a callar. Le tiene que darle vuelta a Millonarios y tiene, entre comillas, también la ventaja de no ir a Bogotá a jugar en la casa de Millonarios, sino jugar en un campo neutral y en Ibagué, que relativamente no es tan complicado el cambio de clima y la altura que podría tener en Bogotá. Entonces, por ahí de pronto se le aparece, como se dice popularmente, la Virgen y gana el técnico, por supuesto. Se le aparece el ángel al diablo. Eso, más bien. Mire, Camilo, usted decía al principio que los jugadores pues Sí. pueden jugar donde los pongan, pero ¿afectaría de pronto esto el rendimiento de los equipos en el torneo nacional? O sea, esos cambios, aunque pues bien pueden jugar donde quieran, pero ¿no los afecta un poco emocionalmente? Yo creo que a todos. Mira, el futbolista, más allá de futbolista, es ser humano y lo afecta mucho, mucho. El no saber
dónde voy a jugar el próximo sábado, el no saber si entreno en Bogotá o si me voy a Armenia o si me voy a Ibagué o cómo voy a hacer mi plan de trabajo. Para los médicos lo mismo, el fisioterapeuta, el kinesiólogo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué organigrama voy a tener para ellos? ¿Cómo les voy a decir, vamos a desayunar a tal hora, almorzar, tata? No se sabe, realmente no se sabe. La pandemia nos ha cambiado absolutamente todo y veíamos, por ejemplo, Fluminense tuvo la opción y lo pensaron y hasta se dice que sacaron ya los pasajes para irse en bus de Bogotá a Armenia a jugar allá su respectivo partido frente a Independiente Santa Fe en Copa Libertadores. Estamos hablando de uno de los equipos más grandes de Brasil, que tuvo que venir 8 horas de viaje en vuelo, después 8 horas supuestamente en bus, al final consiguieron 2 vuelos charter y se fueron a Armenia, pero todo esto cambia, no pudieron entrenar, les cambió todo el cronograma. Entonces es adaptarse a la nueva normalidad y a nosotros nos corresponde, por supuesto, a los futbolistas que no son ajenos a eso. Pues bueno, Camilo Pérez, periodista y presentador acá en RTVC Noticias, muchas gracias por acompañarnos en ¿De qué se habla a las 7, señor? No, gracias a ustedes, yo feliz acá de estar con ustedes y hablando de fútbol que nos gusta tanto. Por cierto, ¿ustedes son hinchas de qué equipo? Yo he tratado de ser neutro, nunca lo he dicho, también, pero soy del América. Eso. América. Yo le quedé viendo ahí la respuesta. El ángel para el diablo lo necesitamos. De acuerdo. Hasta aquí llegamos en ¿De qué se habla a las 7? Mañana nos volvemos a ver a las 7 de la noche para hablar sobre los temas que son tendencia en Colombia, las regiones y el mundo. Y ya viene nuestra emisión central. Feliz noche. Feliz noche.